Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra ponencia. El maestro Ulises Vélez Saldaña. Se trata del modelo de indicadores para el monitoreo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El profesor da cátedra aquí en la Escuela Superior de Cómputo, ya por 20 años más o menos, ¿no? 20 años, ya estoy viejo. Bueno, frente al grupo y 14 de desarrollo de proyectos de software en diversas organizaciones públicas, privadas. Le gusta mucho el diseño de productos tecnológicos de alto impacto en la productividad y en la solución de problemas logísticos. A lo largo de su carrera ha aplicado y combinado diferentes técnicas de ingeniería de software y administración de proyectos, logrando así una coordinación eficiente y adecuada en cada proyecto. Entonces, le damos la bienvenida al maestro. Bueno. Muchas gracias por esta bienvenida y por esta presentación. Sí, ya llevo muchos años aquí, yo creo que ya estoy un poco inventariado. Y no solamente hemos dado clases, sino que en colaboración con muchos otros profesores hemos tenido la oportunidad de desarrollar software para diferentes empresas de gobierno y de ahí hemos aprendido muchas cosas. En esta ocasión venimos con una pequeña plática en donde queremos mostrarles una técnica que utilizamos para la construcción de indicadores y la resolución de un problema muy atípico con el que no nos habíamos topado inicialmente. Cada vez que desarrollamos software nos vamos a topar en muchas ocasiones que el cliente ya tiene un sistema hecho y casi hay que actualizarlo o mejorarlo, o ya tiene sus procesos bien formados y tenemos que actualizarlos y mejorar el proceso junto con el sistema. Pero en esta ocasión nos topamos incluso con organizaciones que están empezando y que no tienen todavía definido ni siquiera cómo vamos a trabajar. Entonces, en ese sentido, este proyecto para nosotros fue sumamente relevante, además del impacto social que se buscaba con esta organización. Bien, quiero empezar mi presentación con esta pequeña frase dada por Mary Robbins de la Alta Comisión de las Naciones Unidas, en donde él comenta, dice: el tema que hoy nos ocupa, estadística, desarrollo y derechos humanos, no es ni más ni menos que la búsqueda de una ciencia de la dignidad humana. Hablamos específicamente de hacer un software para derechos humanos y en este caso específicamente derechos de niños, niñas y adolescentes. Cuando el objetivo del proyecto que tenemos guarda relación con el sufrimiento humano y la causa son los derechos humanos, no basta con la retórica para cometer esa tarea. Lo que se necesitan son metodologías sólidas, técnicas cuidadosas, mecanismos eficaces para llevar adelante esta empresa. Y es básicamente pues, lo que más nos gustó de este proyecto. Bien, nosotros lo vemos como que hoy es el día, hoy es el momento de mayor esperanza para la humanidad. No solamente tenemos muchos cambios y muchos retos por delante, sino que también tenemos muchas herramientas y muchas buenas intenciones de mucha gente por creer y querer que las cosas sean mejores a futuro para nosotros y nuestras familias. En este caso, para la realización del proyecto encontramos muchas ayudas. Por un lado, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se busca, entre otras cosas, hacer realidad los derechos humanos de todas las personas. Dos, nos apoyamos mucho en la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Hay una ley exclusiva para estos niños que de alguna manera no se ha visto todavía reflejada en el día a día de las instituciones, pero además sufrió muchas mejoras ahorita, justamente en el 2024. Y también tenemos a CIPINA, que es el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, una entidad gubernamental que trabaja a nivel federal y estatal precisamente para apoyar a todos estos niños. Y la organización con la que trabajamos, que es la Fundación de Futuro con Derechos, fundada en el 2022, que se encarga precisamente de atender directamente, buscar a estos niños con derechos vulnerados y ayudarles a que se les restituyan sus derechos. Vamos a platicar un poquito de este proyecto que empezó en el 2018
donde SCOM tuvo la oportunidad de trabajar junto con ellos en la elaboración de un análisis para ver cómo podíamos apoyarlos en construir un observatorio de derechos, y en aquel entonces el objetivo principal era apoyar a niños, niñas y adolescentes que quedaron en estado de orfandad a causa de un feminicidio. Entonces, la misma fundación había elaborado un estudio y había consultado mucha información, donde se dieron cuenta que si bien en los periódicos y en muchos medios se hablaba de hubo un feminicidio en tal lugar, se registra a la víctima para poderle restituir sus derechos a través de las instituciones adecuadas, que en este caso pues es la mujer asesinada. Y tienes toda la información, dónde vivía, cuál fue el delito, si hay un proceso judicial y demás, y siempre se menciona, bueno, era mamá de 3 niños, Juan, Pedro, Laura, de tales edades, y ya. Oye, ¿y estos niños por qué no los registraste? ¿Por qué no se les atendió? Bueno, para empezar son menores de edad, por lo tanto no tienen una figura jurídica. Su tutor debería de haberlo hecho, pero pues generalmente el tutor padre suele ser el asesino y la madre ya no está. Entonces, el resultado de este estudio es darse cuenta de que todos estos niños, nadie sabe dónde están, nadie sabe qué pasó con ellos, y no están recibiendo ni tienen facilidades para acercarse a las instituciones o conocer qué instituciones pueden ayudarlos a mejorar su situación. Bien, el IMER, ahora Futuro con Derechos, es una fundación que trabajó con SCOM, y en aquel entonces lo que pudimos lograr de esa colaboración fue tratar de delinear cómo podría operar este observatorio, en donde podamos encontrar a esos niños y darles, identificar qué derechos les fueron vulnerados y darles seguimiento. Pero más allá de la operatividad, es que necesitas generar un montón de información, y con toda esa información del día a día de trabajar con todos estos niños, saber cuál es el estado actual que guarda, y a partir de ahí cómo puedes ir apoyándolos y mejorando su situación. De allí que el sistema de información es uno de los puntos más importantes para esta labor. Prácticamente durante ese tiempo estuvimos en reuniones constantes con más de 20 instituciones gubernamentales, fundaciones, entidades particulares, platicando sobre todos ellos que se dedican a atender víctimas, qué hacían con los niños cuando se topaban con un niño con vulneración de derechos, cómo le daban seguimiento, cómo lo atendían, incluyendo CIPINA, que es la que se encarga precisamente de atender a niños. Nos dimos cuenta de una gran cantidad de problemas que se tienen en esas instituciones, porque ellos mismos no tienen recursos para sistematizar sus procesos, y quienes realmente sí están atendiendo a los niños se ven abrumados porque no tienen tiempo de capturar la información, de ponerla en orden o de organizar los expedientes que les llegan, porque es más importante y más urgente atender lo poco que pueden atender de estos niños. El DIF es uno de ellos, es una institución que siempre está sobresaturada de cosas que tienen que hacer, y administrativamente y sistemáticamente no tienen mucho apoyo. Incluso en esta ocasión, con la nueva ley de deudores alimentarios, pues ya sabemos que si un padre divorciado no paga su pensión alimenticia, pues ahora va a tener un montón de problemas para conseguir trabajo o hacer ciertas actividades. Sin embargo, los encargados de hacer ese sistema y darle mantenimiento es el DIF. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Porque va a ser justamente uno de estos problemas. ¿Qué encontramos entre muchas otras cosas? Falta de conocimiento sobre cómo abordar el problema, falta de capacidad o voluntad en muchas de esas instituciones, falta de conocimiento sobre el marco jurídico, que dicen, es que yo hago esto. No, tu chamba es apoyar al niño, y tu chamba es hacer eso y eso. Muchos dicen, no lo sabía. Bueno, pues la ley te lo marca, en el artículo fulano dice que esa es una de las actividades. Bien, y bueno, en todos casos no hay información. La información es de muy mala calidad. Cuando logramos que esas instituciones otorgaran algo de información respecto a los casos, es información que viene incompleta, que cuando la cruzas o la analizas tiene errores, y difícilmente podemos sacar información clara de allí, o localizar o acercarnos a los menores en esa situación. Bien, entonces, parte de los resultados de ese proyecto, logramos hacer una especificación de lo que sería el sistema, sus requerimientos funcionales, no funcionales, su arquitectura, quiénes serían sus usuarios, y cómo se estaría organizando la información internamente para poder tener una fotografía clara del menor, de su situación y de cómo mejorar esa situación. También
armamos el proceso de cómo podría operar el observatorio con el personal que se tenía contemplado en aquel entonces, y todo basado en normas internacionales, porque afortunadamente hay muchas instituciones trabajando en ello, por lo menos haciendo esfuerzos para empezar a levantar este tipo de situaciones. Respecto al análisis del material de derechos que encontramos, primero, no hay visibilidad de niños, niñas y adolescentes, es decir, nadie sabe que esos niños son víctimas, dónde están, ni si se les está dando seguimiento, ni nada de eso. Estamos muy ocupados todavía con los adultos. Mala comunicación entre las organizaciones involucradas, aunque se supone que entre ellos deben compartir información para dar seguimientos, es muy mala la comunicación. Cada organización maneja su estructura de información de una forma muy diferente a la otra. La estructura de la información es muy diferente a cada una de ellas, e incluso la manera en la que se conceptualizan las cosas, la manera en la que tú determinas si un niño es o no una víctima, si es una víctima directa o indirecta, o incluso si el delito realmente consiste en un feminicidio o no, porque internacionalmente hay 2 o 3 definiciones de feminicidio que no coinciden. Entonces, en muchas ocasiones una institución puede recibir un delito y no catalogarlo como feminicidio, y otra institución sí catalogarlo como feminicidio. Bueno, entre todos esos problemas, actualmente ya la fundación está operando con el observatorio. Se está apoyando a varios niños en la restitución de sus derechos de la mejor manera posible, y al no poder implementar todavía el sistema, la razón por la que el sistema no se ha implementado es la misma que tienen las demás instituciones, ¿no? Falta de recursos para poder lanzar el desarrollo de manera completa. Tenemos algunos prototipos nada más, y perdón. Soy nuevo, nunca había usado esto. Vamos aquí, ¿verdad? Y en conjunto diseñamos e implementamos mecanismos para facilitar el manejo adecuado de la información en materia de derechos. ¿Qué fue lo que se hizo y lo que tenemos ahorita? Ahorita analizamos toda esta información, que es tanto los marcos legales de atención de derechos, de manejo de niños y los procesos que se deberían seguir, y lo que la ley obliga a procuradurías, juzgados, fundaciones y demás que trabajan con niños a observar todas estas situaciones. Y también encontramos un documento llamado la Caja de Herramientas, que es un documento elaborado por las Procuradurías de México, el DIF y la UNICEF, para decir cómo debe ser la atención al niño. Y es una herramienta muy buena, porque todos los que trabajan con niños, los pocos que sí se han dedicado seriamente a decir voy a apoyarles a restituir sus derechos, se han apoyado en la Caja de Herramientas. La Caja de Herramientas tiene ejemplos de cómo podrías llevar ciertos procesos para apoyarlos, pero a falta de algo mejor, la mayoría de las fundaciones que sí lo están haciendo dicen, ¿sabes qué? Agarro la Caja de Herramientas como si fuera mi manual de trabajo, y así tal y como está escrito, así lo voy implementando. Entonces, ¿podría ser mejor? Sí, pero es un buen avance, y con eso se han logrado resultados bastante buenos. Entonces, básicamente nos apoyamos de la Ley General de Víctimas y todas estas que se encuentran, entre muchos otros documentos. Estos son como los más relevantes. Y también, como necesitamos indicar qué niños tienen qué derechos vulnerados, de qué manera y demás, pues entonces también nos apoyamos mucho de los manuales que provee el Coneval y las Naciones Unidas para el diseño de indicadores para derechos humanos, y de esto es lo que vamos a platicar un poquito. ¿Por qué del Coneval? Bueno, porque en la Ley General de Víctimas determinar si estás atendiendo correctamente a un niño, o si un niño tiene un derecho vulnerado, para poder determinar si lo estás haciendo bien o mal, quien te va a evaluar es el Coneval. Entonces el Coneval tiene la obligación de establecer mecanismos para evaluar a todas estas fundaciones. Entonces el Coneval dio un manual sobre cómo construir indicadores. Tomando todo esto como información base, pues nos dedicamos a hacer toda la parte del análisis de requerimientos, y a partir de allí definir los perfiles de usuario, lo que va a tener el sistema, los indicadores y demás. La fundación trabaja mediante equipos de trabajo formados principalmente por un trabajador social, un abogado y un psicólogo. El trabajador social, porque es una persona especializada en la atención y en el seguimiento de situaciones de este estilo. Ellos están preparados para manejar situaciones críticas y de manera humana dirigirse correctamente a tutores, niños, víctimas y demás personas involucradas.
Entonces ellos básicamente son los que coordinan todo el trabajo, es quien debe ser el enlace principal con el tutor y con el niño. El abogado, porque asesora con todos los aspectos legales de las decisiones y acciones que toma el trabajador social, y como todo proviene de un delito, siempre tenemos procesos judiciales de por medio que deben ser atendidos y que tienen que ver con esta restitución de derechos. Y bueno, obviamente por lo traumático de la situación, tenemos a un psicólogo que ayuda no solamente con asesoría, sino también puede ayudar en la parte de seguimiento, diagnóstico de la situación psicológica del menor. Bien. Las fundaciones no son propiamente quienes tendrían que dar todos los servicios, sobre todo porque viven por donativos. Entonces, si yo como fundación pretendo atender y cubrir las necesidades del niño al 100%, necesito tener dinero para alimentarlos, para alojarlos en caso de que no tengan donde vivir, para darles medicinas, para darles insumos médicos que requieran como lentes, sillas de ruedas, este tipo de cosas. Entonces, no solamente sería mucho pedir que la fundación hiciera todo, sino de que siempre hay otras instituciones y fundaciones dedicadas a apoyar en situaciones específicas. Entonces, lo que marca la caja de herramientas es que podemos nosotros apoyarnos de todos esos actores que ya existen en la sociedad que pueden apoyar a la restitución de los derechos. La fundación tiene dos procesos: el proceso principal, que es un proceso permanente que se ejecuta con la finalidad de decir, para poder hacer tu atención al menor necesitas saber con qué cuentas, y a partir de ahí tú dices, estoy en una zona, en un poblado, en un municipio o en una ciudad, y aquí es donde voy a trabajar. Yo necesito saber en esta zona qué servicios hay, cómo vive la gente, cuál es su situación económica, si hay transporte en la noche, si hay seguridad pública, si hay luz, si hay drenaje, y también conocer a todas las personas, organizaciones, fundaciones y gobierno que puede apoyar al niño. Entonces, yo sé que en esta zona está la Cruz Roja, yo sé que está la Secretaría de Seguridad Pública, yo sé que hay 5 primarias, etc. Entonces, todos ellos son aquellos que pueden apoyar a los niños. Para poder hacer mi trabajo, lo primero que debes hacer es armar un inventario de actores en materia de derechos, que es precisamente todas estas personas o organizaciones. Y además, cada una de ellas ofrece diferentes servicios. Por ahí me enteré que este año el municipio fulano va a otorgar uniformes a todos los niños de primaria. Bueno, este es un beneficio del que se puede ver beneficiado un niño que requiere de ese uniforme para poder regresar a la escuela. Entonces necesitamos tener anotados precisamente todas las cosas de las que podemos echar mano. Y bueno, el trabajo de atención consiste del siguiente proceso. Ya una vez que tenemos el diagnóstico de la zona, ahora el siguiente paso es cuando detectamos a un niño o contactamos a un caso de un niño con una situación de derechos y lo queremos o lo podemos apoyar. Entonces, el primer paso es detectarlo, abrirle su expediente y toda su información principal, y a partir de ahí se hace un diagnóstico inicial. El diagnóstico inicial implica conocer todo lo del niño, todo lo de su tutor y lo de su contexto, que es en donde vive, y su entorno familiar. A partir de allí, ya con toda esa información, el siguiente paso es hacer un plan de restitución de derechos, detectando qué derechos fueron vulnerados, hacer un plano de acciones que voy a tomar a lo largo del tiempo para poder planear y decir, si yo hago estas acciones, apoyo aquí, le consigo una beca alimenticia, lo inscribo en tal primaria, bueno, yo fundación no lo puedo hacer, le corresponde al tutor, pero yo voy a apoyar al tutor para que haga todas estas actividades. En 5 meses podríamos tener ya todos sus derechos restituidos, o por lo menos ya siendo atendidos de una manera importante. Y bueno, pues el plano final es la ejecución del plan. Ni la UNICEF ni nadie te marca un momento del cierre del proyecto ni del cierre del plan, porque cualquier derecho que haya sido vulnerado y sea restituido en cualquier momento podría volver a recaer. Entonces, en principio, no existe un momento de cierre del proceso. Básicamente nos quejamos así. Tenemos el equipo de trabajo que contacta y trabaja directamente con el tutor, hace el diagnóstico a través del tutor y con el niño para poder saber cuál es su situación. Y una vez que ya sabemos cuál es su situación, el trabajador social lo contacta para decirle, oye, fíjate que el niño no está yendo a la escuela. ¿Por qué? Pues porque antes vivía con su mamá en otro poblado y pues al llegar aquí, pues aquí no está su escuela y yo no puedo llevarla hasta el otro poblado. ¿Sabes qué? Pues hay que llevarlo a la escuela. ¿Cómo le hago? Pues hay que ir a la primaria, pedir su boleta, traerlo para acá, buscar una primaria aquí y pedirles que por favor lo inscriban.
Si tú te acercas a una primaria y dices, traigo a este niño y quiero inscribirlo, el director lo primero que dice es, no hay cupo. La razón por la que generalmente no se recibe a un niño de otra escuela es porque el 90% de los casos es porque el niño fue muy problemático en la escuela anterior y lo expulsaron y el tutor no quiere decirlo. Entonces, más que eso, ahora lo que vas a necesitar es una orden judicial en donde el jurídico ordene a la primaria, tienes que aceptar a este niño por esta situación. Entonces ahí es donde el abogado juega un papel muy importante en el diseño de este tipo de acciones. O sea, ¿cuál va a ser el plan de trabajo? ¿Cuáles acciones voy a tomar para decir, necesito conseguir este papel, dárselo al tutor, decirle al tutor, ve y entrégale este oficio al director y dile, me lo tienes que escribir porque me lo tienes que escribir. Y si no te lo inscribe en 3 días, entonces van a haber ya medidas legales en contra del director. Oye, ¿pero por qué? Porque la Ley General de Atención, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes dice que el niño tiene derecho a la educación y que los niños que tengan vulnerado un derecho, todos los actores, sobre todo, que trabajan en gobierno, están obligados a darles prioridad, ¿sale? Entonces, y hacer todo lo posible para darles prioridad en ese tipo de situaciones. Entonces, en ese punto, pues tenemos todo el marco legal para poder actuar. Y básicamente esa es la dinámica que se sigue. Bien, entonces, si nos vamos a la base de datos o al sistema, ¿qué tipo de información tenemos? Tenemos respecto a los actores en materia de derechos, el catálogo, que va a tener precisamente todos los actores, dónde están, quiénes son, es una fundación, dónde se encuentra ubicada, qué servicios ofrece becas estudiantiles, ofrece becas alimenticias, ofrece despensas, asesoría legal, ofrecen consultas médicas, ofrecen lentes, pues si es una óptica y regala lentes, entonces es un buen servicio que podemos utilizar. Y todos esos servicios tienen una serie de reglas. Por ejemplo, las becas suelen trabajar mediante convocatoria. Cuando se abre la convocatoria, qué papeles debo llevar, y esta información es relevante que la conozca el tutor para que en su momento pueda acceder a esos servicios. Y respecto a los niños, tutores y familia, del niño se sacan datos personales, físicos, dónde está ubicado, su situación de salud, escolar, psicológica, mucha información, de su contexto, dónde vive, si su casa tiene techo, si tiene agua corriente, si tiene baño, si duerme solo, para el derecho a la intimidad, o duerme y comparte cama con sus primos o con quien esté viviendo, si sufre violencia dentro del hogar, etc. Datos del caso que lo victimizó, si fue un feminicidio, si fue un asesinato, si fue un accidente, si se tiene la denuncia, si se le ha dado seguimiento y cuál es el estado que guarda ese proceso judicial. Y ya en materia de derechos, pues el primer problema grande es decir, qué derechos fueron vulnerados. Porque cada una de las leyes, cada uno de los documentos que consultamos maneja un marco diferente, maneja una cantidad de derechos diferente o los define de forma diferente. Con el que nos quedamos fue con el que lo tenía mejor definido, que es precisamente la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y ya a partir de ahí podemos nosotros indicar exactamente qué derecho fue vulnerado, de esos cuáles ya les estamos dando atención, cuáles ya empezamos a tomar acciones que han dado resultados, y necesitamos saber cuáles ya fueron restaurados plenamente, para poder empezar a poner palomitas y decir, vamos por buen camino, nos está faltando trabajo por hacer. Esto va a guiar todo el trabajo y indicar los resultados que vaya teniendo la fundación. Y obviamente la otra parte importante en materia de derechos pues son las acciones, que las acciones son mi agenda laboral, todo lo que yo hago día a día pues va a estar marcado por esta agenda. Hoy tengo que ir a tal poblado, platicar con estos tutores, darles esta información o preguntarles, ¿ya inscribiste al niño? Sí, ya lo inscribí. ¿Y ya está yendo a la escuela? Sí. No seas malito, para saber que no me estás diciendo mentiras, regálame una fotografía de la inscripción o una fotocopia. Y eso va al expediente, porque si yo como fundación estoy reportando que atiendo niños y que ya regresaron tantos niños a la escuela y después se descubre que no, pues entonces yo no estoy haciendo bien mi trabajo. Entonces eso es una dinámica muy común que se sigue. Bien, y para manejar la información tenemos un problema muy interesante, y es la parte del trabajo en sitio, porque mucho del trabajo yo no puedo decirle al niño tutor, vente aquí a la fundación donde yo estoy y aquí nos entrevistamos. Están allá en el cerro, se hacen 5 horas para llegar a donde estamos nosotros, entonces tenemos que ir a visitarlos en el municipio en el que se encuentran y allí mismo dar la atención. Entonces se toman los formatos que tiene la caja de herramientas de la UNICEF,
Básicamente allí vienen ya los formularios. Lo que se hizo en un principio fue pues prácticamente transcribirlos a formatos de Word y de Excel, dependiendo de lo que sea más cómodo, y llegar con esos formatos y capturar allí mismo la información, ya sea con las hojas impresas a mano, o si tienes una tablet o una computadora, pues tratar de capturarlas allí. La información está almacenada principalmente en estos formatos. También, si no tienes otra cosa, pues con el celular puedes tomar notas de texto de lo que está pasando, de lo que viste, de lo que te enteraste, copias fotostáticas de documentos, fotos en el celular. O si no tengo la fotocopia, bueno, a ver, préstame el documento, saco el celular, le tomo una fotografía y con eso yo puedo respaldar mi trabajo. Pero después de varios días, de una semana de trabajo con varios niños, tienes un montón de información regada por todos lados. Si grabaste audio, pues después escuchar los audios para transcribirlos a texto es tiempo invertido. Y esto a veces hace que la operación se vea rebasada, como ya lo vimos o lo platicamos con otras instituciones. No me da tiempo de llegar y capturar todo en la base de datos para que los indicadores puedan funcionar. De ahí la importancia de tener un sistema y que el sistema genere indicadores precisos del avance que tenemos en el proyecto. Bueno, en la atención del niño, ¿no? Bien, para integrar el expediente, como decíamos, se tiene que capturar toda la información y el tiempo de captura muchas veces pues, es excesivo comparado con el tiempo que necesito para dedicarle mejor a los niños y a los tutores. ¿Qué retos tiene actualmente la Fundación? Bueno, actualmente con lo que vamos a estar trabajando en los siguientes años es el poder tener ya el catálogo de actores en materia de derechos de manera completa, actualizado y que sea confiable, para saber qué actores pueden apoyar al niño, qué actores proveen servicios efectivos, cuáles servicios están siendo efectivos en materia de restauración de derechos, tener un expediente organizado, veraz y actualizado de los niños, donde tengamos toda la información, la podemos consultar rápidamente y tomar decisiones, verificar qué información está completa, es coherente y es veraz, ¿no? Oye, estoy revisando el expediente y estoy checando aquí en esta hojita que yo acordé con este tutor que iba a ir tal día a verlo para entregarle la información de la convocatoria de las becas, y eso fue hace 3 semanas. Se me olvidó que tenía que ir ese día. Eso es completamente normal. Si podemos colocarle un calendario con notificaciones para que pueda acordarse con tiempo de lo que tiene que hacer, podemos ayudarles mucho a hacer mejor su trabajo de una manera más fácil. Seguimiento de las acciones, qué acciones inminentes requieren atención, qué resultados ha tenido cada una de las acciones, y en materia de derechos, pues lo de siempre, ¿no? ¿Cuáles están esto de restituidos? ¿Por qué o cómo los restituimos? ¿Y qué derechos? Ya llevo trabajando con ellos 3 semanas y no veo ningún avance, ya pasaron 3 meses y ¿qué onda? ¿Por qué no se ha logrado nada? ¿Qué es lo que está evitando que el niño llegue a la escuela, ¿no? ¿Por qué no lo podemos inscribir? Bueno, entonces, de todo esto que hemos trabajado, quiero presentarles el sistema de indicadores que construimos para solventar esta problemática. La información que se maneja para los derechos es muy variada y muy grande, tratamos de simplificarla. Primero, un indicador, para que sea efectivo, lo vamos a entender como que es una herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra indicios o señales de una situación o actividad. Los indicadores proporcionan información de manera simple, precisa y sin ambigüedad. Yo debo poderlo leer y no es posible que tenga 2 o 3 interpretaciones de ese indicador. Si es así, puede que no sea muy bueno y tampoco me sea muy útil a la hora de tomar decisiones. Cada indicador brinda información relevante y única. Si tengo 2 indicadores que me arrojan información más o menos sobre el mismo hecho, podrían confundirme si están marcando diferentes datos. Un indicador es un instrumento que provee evidencia de una determinada condición o el logro de ciertos resultados. Lo más importante que nosotros consideramos que debe tener justamente en este sentido el indicador es que yo pueda meterme al indicador y ver qué acciones fueron las que llevaron ese indicador a ese número. ¿Por qué? ¿Por qué llega a ese resultado? Bien, un ejemplo de los indicadores que en muchas ocasiones encontramos en periódicos, incluso en gobiernos o en páginas oficiales, noticieros que dicen, ¿sabes qué? Desde el 2020 a la fecha se vacunaron 150 niños, niñas y adolescentes, lo cual significa un avance significativo en la restitución de derechos a la salud. Y dices, ok, entonces Melito, ¿cuándo se publicó esto? O sea, lo mismo que lo estoy consultando ya ahorita o hace 3 años, para saber durante cuánto tiempo se hicieron esas vacunaciones. Ahora, yo podría decir, oye, ¿bajo qué contexto? Porque si ese periodo coincide justamente con la parte del COVID,
a todo mundo lo vacunaron. Entonces igual estás aprovechando para reportar todo ese volumen de vacunas, y todas esas vacunas fueron sobre COVID. Pero un niño en donde dejó de vivir con su mamá y con su papá y ahora lo tiene la abuelita perdió la cartilla de vacunación o no sabe que tiene que vacunarlo, ya pasaron 3 años y le falta la triple viral, la pentavalente, la de poliomielitis, y esas son más graves, ¿no? Bien, 150, ¿y si eso es mucho? O sea, ¿de cuántos niños estamos hablando? Digo, si tú me dices son 2,000 niños, creo que es muy poquito. ¿De cuántos niños estamos hablando en total? No hay un dato con el que yo pueda contestar ese 150. Y la interpretación puede no ser correcta, es decir, el hecho de que ya los hayas vacunado ya es un avance significativo en el derecho a la salud. ¿Cuántos componentes determinarían que un niño ya se le restauró su derecho a la salud? Bueno, un ejemplo de un indicador a lo mejor estructurado sería: entre noviembre del 2020 y octubre de 2021 se vacunaron 150 niños que tenían vacunas atrasadas en su cartilla en una población de 182. Entonces, si yo veo la cartilla de vacunación, allí no está la del COVID, están las que por ley debería tener el niño, y las más importantes en términos de salud. Con esto se cuadró, su cuadro de vacunación quedó completado con la aplicación de 387 vacunas en total, quedando solamente 5 niños en donde aún les faltaba una de sus vacunas dentro de ese cuadro de vacunación. Dice, ok, eso sí sería significativo, que son todos los niños que tienen sus vacunas incompletas y ya les completamos las vacunas que se les debió poner en cierto momento. Este indicador establece un periodo, establece un contexto sobre el cual yo puedo hacer una interpretación de si es un indicador bueno o malo, un resultado bueno o malo, es significativo o no. Se establece la población total, donde yo puedo comparar y decir, ¿sabes qué? En realidad tienes una cobertura del 82%, y la interpretación puede ser evaluada. ¿Cuál es la interpretación del resultado asociado al indicador? Completar el curso de vacunación. O sea, igual y todavía no restituyó completamente sus derechos en la salud, pero por lo menos ya completé su curso de vacunación, eso sí lo puedo afirmar. Bien. Bueno, entonces, como ejemplo es la base que tomamos para diseñar los demás indicadores de los derechos. El indicador, para poderlo diseñar, tomamos en cuenta esto como parte de nuestra metodología. El indicador debe establecer una relación entre 2 o más valores, que sería el total y el avance que estás presentando. El indicador debe estar contextualizado. Tenemos varios datos contextualizados: niños, niñas, adolescentes, en tal región, de tal a tal año, ¿sale? Oye, vacunas, las que están en el cuadro de vacunación. Entonces, mínimo tendrías que cuadrar todos tus indicadores temporalmente y geográficamente para poder hacer un análisis. Pero como tenemos el expediente del niño, sabemos quiénes pertenecen a algún grupo indígena, sabemos quiénes tienen una discapacidad, sabemos quiénes son niños y quiénes son niñas. Entonces podemos, a través de allí, separar esos indicadores y obtener las estadísticas por todos estos cuadrantes. El indicador tiene un objetivo. El objetivo debe estar alineado con comunicar algo conciso y único que me sirva para algo más. El indicador tiene una interpretación. ¿Cómo interpreto el indicador? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué me está arrojando? Y bueno, ya tomando en cuenta todos esos elementos, pues ya podemos nosotros desarrollar una matriz de indicadores. No está completa, es solamente un avance, pero el avance que estamos presentando ahorita es esta metodología. Establecer un marco de trabajo. El objetivo del modelo es que tengamos un marco de trabajo que me permita definir indicadores que permitan conocer el estado que guardan los diferentes derechos de los niños, niñas y adolescentes, alineados al marco legal y a los procesos de la fundación. De manera específica, analizar todos los derechos de los niños y niñas a fin de saber y determinar los ámbitos que tienen los indicadores, analizar las diferentes dimensiones de la restitución integral de los derechos a fin de alinearlos con los objetivos de los indicadores, y analizar los tipos de acciones que se les realizan con los niños, niñas y adolescentes, la información que reportan, y con base a ellos diseñar el indicador. ¿De qué me sirve diseñar un indicador en donde para alimentar ese indicador le tengo que pedir al trabajador social que se ponga a hacer muchos cálculos? Lo ideal sería que el indicador se genere directamente con la información que ya están capturando del niño, o información que sea fácil de capturar. Bien, entonces aquí no lo terminé de marcar. Tenemos que, cuando tenemos este contacto, generamos información del diagnóstico con el tutor,
generamos información de diagnóstico con el niño que me ayuda a conocer el estado inicial de los derechos. Después de aquí, conforme voy contactando con los diferentes actores para poder apoyar, oye, voy con el abogado, oye, voy a la primaria, oye, voy al centro de salud por una consulta para el niño, se genera información que me va a ayudar a actualizar ese indicador y que se vaya moviendo y conocer el avance que tenemos en materia de derechos. Bueno, como decía, nos quedamos con una sola definición de derechos. La Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes marca 20 derechos, y esos 20 derechos cubren básicamente los que marcan todas las demás leyes, incluyendo la de la UNICEF. La descripción de la Ley General es muy buena porque además nos permite darle una interpretación al indicador, darle una interpretación a cómo llegar a ese valor, que está muy bien descrita y además bien desglosada, digamos, en subderechos o en componentes del derecho. Algunos datos están perfectamente contextualizados de acuerdo al diagnóstico inicial, y si no, pues vamos a agregar la información al diagnóstico inicial para poder contextualizar todos los derechos. La forma de seguimiento permite actualizar la información específica con base en las acciones que se van realizando y en tomar esos valores para el diagnóstico. Vamos a mostrar un par de ejemplos. Primero, esta es la lista de derechos de la Ley General: derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo, derecho a la prioridad, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminado, derecho a vivir en condiciones de bienestar y en sano desarrollo integral, derecho a una vida libre de violencia, a la integridad personal, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, derecho a la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, derecho a la educación, al descanso y esparcimiento, a la libertad de convicciones éticas, pensamientos, conciencias, religiones y cultura, derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, derecho de pacificación, de asociación y reunión, de la intimidad, a la seguridad jurídica y el debido proceso, derechos de niños, niñas, adolescentes, migrantes y derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Para cada uno de estos derechos seleccionamos un derecho con el que podamos trabajar. En este caso hemos seleccionado algunos que fueron relativamente fáciles de implementar. Analizamos el derecho como tal y seleccionamos la información de los diversos diagnósticos y de la caja de herramientas que puedan ayudarme a determinar el estado que guarda el derecho. Analizamos y seleccionamos esa información de los diagnósticos de acuerdo a la caja de herramientas, y a partir de allí los vamos a ir actualizando con base en las acciones de restitución. Bien, este es el de hace rato. Por ejemplo, el tercer derecho, que es el derecho a la identidad, tiene 3 numerales. Voy a mostrar solamente uno por cuestiones de tiempo y espacio. Dice claramente la Ley General: contar con nombre y apellidos que le correspondan, así como a ser inscritos en el registro civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se le expida de forma ágil y sin costo la primera copia certificada del acta correspondiente en los términos de las disposiciones aplicables. Entonces, bueno, nos quedamos con ¿Cómo lo podemos manejar? Bueno, este derecho se compone de 4 puntos, y agarramos nada más el primero. Esta es parte de lo que nos muestra la caja de herramientas y de los formularios que utilizan los trabajadores sociales en el diagnóstico. Entonces, parte del diagnóstico vemos que hay una pregunta muy clara que dice: ¿está registrado en el registro civil? Siempre se contesta con sí, no aplica. ¿Por qué no aplicaría? Quizás porque no es mexicano. ¿Tiene acta de nacimiento? Sí, no aplica. ¿Hay algún hijo o hija que no lleva en la familia? Bueno, con estas 2 preguntas decimos: bueno, ya tenemos en la base de datos, ya tenemos en los niños que se diagnosticaron estas respuestas. Entonces, a partir de aquí yo puedo sacar un indicador. En este caso podemos construir el indicador: el contexto, lugar en donde vive el menor, datos demográficos, su ficha de diagnóstico y todo lo que tenemos, el valor de referencia, la suma total de todos los niños que hemos detectado y que ya les estamos dando seguimiento. El indicador sería el número de niños registrados ante el registro civil, y a lo mejor otro indicador aparte que sería que cuentan con su acta de nacimiento. ¿Cuál sería la evidencia que me permita respaldar todo eso? Solicitarle al tutor que me entregue una copia del acta de nacimiento del niño. Podemos ver que el indicador no depende solamente de que esté registrado, sino de que el niño tenga su acta, conozca su nombre y el de sus padres y se le llame por su nombre. Esta interpretación nosotros la trabajamos o la podemos ir diseñando con
con los trabajadores sociales para que nos digan, ¿sabes qué? Esta es la manera en la que yo quiero manejarlo y a partir de ahí podemos construir el indicador. Podemos agregar esas preguntas a la caja de herramientas. De esta forma estableceríamos a lo mejor estos 4 indicadores. Indicador 1 sería, si el niño está en el registro civil, su valor sería sí o no. El indicador 2 sería preguntar si cuenta con un acta de nacimiento, sí o no cuenta con un acta de nacimiento. El indicador 3 sería preguntar si conoce su nombre completo y el de sus padres. Y el indicador 4 sería si le llaman por su nombre, si respetan dentro de su círculo familiar su nombre. En ocasiones se les ponen apodos o apócopes amistosos que el niño identifica, pero a pesar de que le llaman así, no le molesta y conoce su nombre, ¿no? Además, entonces en ese sentido no habría problema, pero hay muchas ocasiones en las que desde allí se está dando un ataque o una falta de reconocimiento a la identidad del niño. Bien, aquí estamos marcando, porque el CONAPRED me lo pide, que cada indicador yo determine si es cuantitativo o cualitativo, en este caso todos son cantidades, y si el indicador lo puedo controlar yo directamente metiendo el valor en un formulario o determinándolo con una pregunta, o requiero hacer algún cálculo aparte para poderlo determinar. Entonces todos estos son de control directo porque salen directamente de la operación diaria de los trabajadores. ¿Y qué es lo que estarían midiendo? Los 3 primeros los clasificamos como que miden la eficacia, es decir, qué tan al cumplir los 4 de eficacia estoy siendo eficaz en restituir el derecho. De tal forma que si estos 3 se cumplen, yo sé que ya se cumplió el derecho porque el niño tiene su acta de nacimiento y conoce su nombre. Ya el último podría indicar qué tanta calidad, qué tan bien se está manejando en su día a día. ¿Sí? Marcaría propiedades propias de ese derecho ya restituido. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con este indicador? Podemos nosotros entonces al principio hacer el diagnóstico del niño con el tutor y al contestar las preguntas de que no tiene acta de nacimiento, no está registrado, no tiene acta de nacimiento, no conoce los nombres completos de sus padres. Entonces, bueno, todos estos indicadores son falsos. Puro no. Y entonces el indicador el numeral número 1 del derecho 3, del derecho a la identidad, pues lo podríamos marcar en rojo, ¿no? Voy a regresar un tantito. Aquí podríamos marcar el indicador para el derecho, que sería que el plan de restitución debe indicar el derecho a la variable que debemos reportar, que en este caso podría ser una AND, ¿no? De que se tenga que cumplirse los 3 para poder restituir el derecho. Aquí en el proceso estamos marcando que, oye, fíjate, este fue el día del diagnóstico, tengo que ir al registro civil, yo fui al registro civil, me dieron información y con la información que me dieron ya pude contestar sí a una pregunta. Pasó el tiempo, seguí atendiendo situaciones, me vuelve a preguntar el trabajador social y yo le reporto y ahora ya puedo contestar sí a otra pregunta. Aquí sigo trabajando con otras fundaciones de apoyos, pero a pesar de eso no he podido contestar sí a ninguna pregunta y va a llegar un momento en el que yo pueda decir, ¿sabes qué? Ya aquí ya pude yo solventar todo y en el momento en el que todos contestan sí, pues ya tengo el derecho completado. Aquí el derecho de arriba nos estaría diciendo si está vulnerado o si ya está restituido. No puedo ponerlo, está 50% restituido, que a nosotros como computólogos nos encantan ese tipo de cosas. En la vida real se sabe que no, o tienes o no tienes el derecho, no existen puntos intermedios. Entonces yo no lo puedo poner en verde hasta que nos haya restituido completamente, ¿sale? Podría manejar un indicador aparte. ¿Por qué? Porque ese indicador solamente me dice, ¿se restituyó o no se restituyó? Nos convendría a lo mejor tener otro tipo de indicadores. Como podemos ver en el ejemplo anterior, el derecho se ve a lo largo del tiempo como un valor de sí o no. Puede ser bueno, ya que un derecho se encuentra totalmente vulnerado o totalmente restaurado. Posiblemente la causa de la vulneración del derecho obedezca a la incapacidad también del niño o del tutor a saber si está registrado o no. Oye, ¿está registrado? No lo sé. Entonces podríamos cambiar el indicador y ver si nos conviene más manejar la respuesta, no sé. En su momento se pensó y se dijo, no nos conviene, no sé. Porque si el tutor me dice, no sé, pues da lo mismo, es como si no tuvieras el acta de nacimiento. No la tienes. Si no sabes si la tienes o no la tienes, pues es lo mismo que no estuviera registrado. Tienes que ir a atender ese asunto. Entonces no es relevante que me conteste, no sé, déjalo simplemente como no, y vamos a atender el asunto como si lo tuviera que registrar.
que es el peor de los casos. El diseño del indicador obedece al objetivo y a la utilidad que podamos leer para quien utilice el indicador. Si el indicador me sirve para saber qué derechos ya se restauraron, me sirve. Pero si es para poder evaluar, oye, este trabajador social lleva trabajando con este niño 3 meses y no veo ningún avance, bueno, es que ya tengo un avance. De hecho, de los 4 foquitos ya se aprendieron 3, pero estoy batallando con el cuarto. Entonces, no has hecho nada, o si has hecho algo, sí lo he hecho, pero el indicador no me lo marca. En este caso concreto, para fines prácticos, no contar con el acta de nacimiento es igual que no establecerla, lo que comentaba hace rato. Y por otro lado, si deseamos conocer el progreso en materia de restitución, podríamos redefinir el indicador o crear uno nuevo que sea progreso en la restitución. Entonces, un indicador de progreso en la restitución se vería como esto. Entonces, no significa que esté a la mitad, es el progreso de las acciones o de las metas que me planteé, ya se cumplieron algunas, y entonces este indicador marca el trabajo o los resultados del trabajador social y del tutor, pero no el estado que guarda el derecho. ¿Vale? Entonces, son 2 indicadores distintos que marcan cosas distintas, aunque se basen en la misma información. Bien. Bueno, pues esta es básicamente la metodología. Este otro indicador es un indicador de eficiencia, ya no es un indicador de eficacia, ya que no está midiendo el resultado, sino básicamente qué tanto estoy aprovechando los recursos. Como decía, el trabajador social lleva 3 meses trabajando con qué tanto progreso lleva. Entonces estamos midiendo más bien eficiencia para ayudar a determinar el uso de los recursos, tal como capital humano, el tiempo invertido, etcétera, y compararlo con los resultados o progreso. Este tipo de indicadores son útiles para fines de gestión, planeación, asignación de recursos y la gestión misma interna dentro de la fundación. Actualmente hemos definido indicadores para derechos a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la protección de la salud y seguridad social y el derecho a la educación. Entonces, cada uno de ellos tiene sus numerales y los podemos ir estructurando. A algunos otros nos ha costado más trabajo, simplemente de seguir avanzando para ver qué más podemos hacer. Dichos indicadores están en proceso de ser implementados para evaluar su eficiencia y eficacia con la evaluación de seguimiento. Ahora lo que necesitamos es que esos indicadores se vayan generando, los vayan utilizando dentro de la fundación para ver realmente qué tanto está reflejando en la realidad y qué tan difícil es darle mantenimiento al indicador. Y si esos son asequibles, entonces podemos seguir avanzando en esta línea o podemos buscar una forma de mejorar. Bueno, ¿cuál es nuestro trabajo a futuro? Diseñar los indicadores para el resto de los derechos, analizar y diseñar nuevos instrumentos de evaluación y seguimiento, porque aquí el problema son los instrumentos. Si seguimos trabajando con Word y Excel, regresar en la noche o dedicarme todo el viernes y el sábado a capturar toneladas de información sigue siendo un problema grande que no deja que los demás puedan fluir. Considerar aspectos para la restitución integral. Un derecho está restituido, sí, pero si quieres una restitución integral del derecho, que es lo que marca la ley, tú tienes que buscar que el derecho sea restituido, es decir, que regrese a la situación en la que estaba anteriormente, pero también que tenga rehabilitación, que es un concepto diferente, compensación, satisfacción y la no repetición. Y para cada uno de estos 5 puntos tendría yo que definir diferentes tipos de acciones. No para todos los derechos se aplican los 5 puntos, pero sí requerimos agregar esta dimensión a la matriz de indicadores para poder determinar que un derecho ya fue restituido o que ya fue completamente restituido o tenga una restitución integral. Considera la distinción de acciones especiales, acciones urgentes como dimensiones de diseño. Ahorita todas las acciones son acciones, pero la ley marca que hay acciones urgentes, aquellas que si no se resuelven inmediatamente, la vida del niño corre peligro, y operativamente eso es muy importante, de indicar indicadores de ese estilo, y también para las acciones especiales. Diseñar formas adecuadas para la gestión de la información, que es lo que estamos trabajando ahorita, y vamos a trabajar los siguientes años como proyectos de investigación. Por parte de la fundación, los retos que se están enfrentando ahorita es poder integrar, analizar y evaluar la calidad de toda la información generada. Ya tenemos, antes no teníamos, ahorita ya se tiene información de varios niños que se están atendiendo, poder analizar que esta información, cómo se está manejando ahorita y checar que la calidad sea correcta, porque se está capturando todavía con medios prácticamente abiertos. Revisar y fortalecer los procesos y los instrumentos que se tienen, desarrollar una herramienta tecnológica asequible para superar la barrera del costo de captura, que es la parte informática a desarrollar, y en este proceso pues integrar los indicadores que estamos presentando aquí. Por parte del equipo de investigación, tenemos estos proyectos con los que vamos a estar trabajando en los siguientes semestres. Invitado cualquiera que quiera participar, ya sea como servicio social, trabajo terminal o de alguna otra modalidad,
serían sumamente agradecidas su ayuda, es hacer el tablero de indicadores en materia de derechos ya sistematizado para poder ver cómo se va moviendo los derechos en una forma fácil y sencilla y bien graficada. Tener el inventario de actores en materia de derechos es también un módulo o una parte del software importante que no solamente le sirve a la Fundación, sino que también hay muchas instituciones de gobierno que deberían por ley tenerla y actualmente no la tienen. Hacer un sistema de registro de víctimas, toda la parte del expediente del niño también es un módulo importante y complejo del sistema. Hacer ciencia de datos aplicable a la restitución de derechos. ¿Quiénes son de ciencia de datos? ¿Nadie? Bueno, ok. Todos estos problemas que yo estoy platicando de que, oye, tengo 200 archivos en Word, ¿cómo los proceso? Tengo 20 archivos en Excel, ¿cómo los proceso? Recabar la información, entender su estructura, analizarla, integrarla, estructurarla para meter fórmulas y saber qué hay allí, incluyendo el descarte de información falsa o mal capturada, se aplican muchas técnicas de ciencias de datos. Entonces eso nos podría muchísimo ayudar a entender no solamente la información de la Fundación, sino aquella información que tienen todas las demás dependencias en materia de derechos. Y también tenemos este punto que es sumamente importante y del que no les he platicado. Nosotros solemos hacer sistemas y no es lo mismo mostrar una pantalla donde estoy dando de alta un producto con su nombre, precio, descripción, etcétera, a que si tú estás sentado en una computadora y estás mostrando en la pantalla el expediente de un niño, donde aparece su nombre, su fotografía, su vivienda, su teléfono, los datos de su tutor, si fue violado, si está siendo atendido por... Son datos extremadamente privados, son datos extremadamente sensibles y desafortunadamente sabemos que al ser delitos hay intereses de por medio por parte de los victimarios y no sabemos en muchos casos de ellos qué tipo de influencias tengan. Entonces, sí existe el riesgo de represalias en contra de la Fundación o en contra de los menores. Entonces, tenemos varios requerimientos importantes o técnicas diseñadas para que si tú estás visualizando el sistema y tienes que ir al baño, tengamos la cámara encendida de la pantalla y a la hora de que tú te levantes y te vayas al baño, si estás en una oficina donde hay más personas que no deben ver tu pantalla, el reconocimiento de imágenes detecta que el usuario se fue y tape todos los datos importantes del niño. Es un requerimiento muy importante. También que por default en la pantalla varios datos aparezcan bloqueados en negro y si los quieres ver, así como cuando ves tu contraseña, ¿no? Que le picas a un ojito y te los muestra, pero solamente temporalmente dependiendo del lugar de trabajo en el que te encuentres. Así como eso tenemos varios requerimientos interesantes y para poder implementar un sistema con esas características necesitamos hacer una plataforma o patrones de diseño que me faciliten esa programación. Bien, entonces con esto concluyo. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, una cosa que quieran dirigirle al maestro. Se queda práctico. ¿No? ¿Seguimos? No les vamos a ver, quizá. Hola, gracias por tu presentación. Interesante lo que ustedes hacen, muchas gracias. Desde hace varios años, ¿no?, que hacen proyectos. Comentaba sobre que no se ha podido implementar por la cuestión de costo. Es un proyecto muy costoso, la SCOM sí se puede saber, ¿no?, cuánto se está cobrando por él, o hay una parte que se dona, independientemente del costo del uso de base de datos, ¿se puede hablar de eso? Sí, en su momento hicimos un análisis y si queremos hacerlo con una arquitectura correcta que se pueda escalar y montar en un servidor de manera segura, ya agregando todos los elementos de seguridad informática, migración y demás, el costo estaba saliendo por allí de los 4 millones de pesos. Incluyendo que el hecho que cuando desarrollamos un proyecto en SCOM hay una parte de ese proyecto que se debe donar a SCOM y lo cual hace que a veces el proyecto quede un poquito caro. Entonces no es un proyecto tan caro como se planteó en su momento. Hoy en día habría que revisar porque todo se mueve, precios, costos, proveedores y demás, pero el punto importante es que las fundaciones se trabajan por donativos. Entonces aquí el punto es
juntar a uno o a diferentes donatarios que puedan a lo mejor integrar el recurso para poder lanzar el proyecto y darle vida. Ya que en los últimos años no se ha logrado eso, pues bueno, pues vamos a empezar por proyectos a lo mejor pequeñitos, más modestos, que permitan ir avanzando en la operación, aun cuando sacrifiquemos un poquito esta parte de la calidad del software y la seguridad. Muy bien, muchas gracias. Y otra pregunta, así como se está planteando inicialmente, es para cubrir el área metropolitana, algunos estados, ¿cuál es la escalabilidad en cuanto a cobertura? La fundación se encuentra en Nuevo León, sin embargo tiene vínculos con varias organizaciones y también conocemos fundaciones de aquí de Pachuca y de la Ciudad de México que operan igual o que tienen la misma necesidad. Entonces el poder tener el software da la oportunidad de que se le pueda también replicar a estas fundaciones y puedan verse beneficiadas de alguna manera por este proyecto. Entiendo. Pues muchas gracias, muchas felicidades por tus proyectos, siempre muy interesantes y pues que son de impacto social, ¿verdad? Realmente ayudan a la sociedad. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Quiera el maestro? Una pregunta, en caso de querer participar o apoyar de alguna manera, ¿cómo podría ser? Pues acercarte con nosotros, revisamos las opciones que hay y ya tú nos dices cuál te gustaría. Y a partir de ahí pues, podemos arrancar en cuanto también tú puedas. Ese es su correo, ¿verdad? Sí, este es mi correo institucional. De todas maneras, si tú me buscas en Google aparece. Okay. O en Teams aparece inmediatamente. Perfecto, gracias. Muy bien, bueno, no sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta o algo al respecto. Muy bien, entonces vamos a concluir la presentación. Agradecemos mucho al maestro Ulises. Vamos a hacer la entrega de la presente constancia por haber participado en la conferencia Modelo de Indicadores para el Monitoreo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, llevado aquí a cabo en el auditorio de la SCOM, en el marco de los eventos por la Jornada de Ciencia y Tecnología en la Computación 2024. Está firmado por el maestro Andrés Ortigosa, nuestro director, y lo agradecemos mucho.